buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a nuestros agremiados, estudiantes y personas en general. Y les damos la bienvenida a la charla Alcances de la Reforma de las Relaciones Sociales mediante el reconocimiento del matrimonio igualitario. Existen actualmente temas que generan tanto opiniones positivas como negativas. Sin embargo, es indispensable considerar la legalidad de estos hechos, la importancia que revisten en el desarrollo de los derechos humanos y sobre todo, de qué forma modificarán los procesos establecidos con anterioridad. El matrimonio igualitario representa una victoria en el avance del reconocimiento de los derechos de grupos minoritarios, lo que les permitirá el establecimiento de relaciones interpersonales, pero con un respaldo jurídico, facilitando incluso la tramitología para diferentes procedimientos a nivel legal, que antes les era imposible desarrollar. Lo que debe prevalecer en la población es el respeto al derecho de los demás, la necesidad de mantenerse informados sobre cada uno de los temas y opinar desde el conocimiento y no desde posiciones discriminatorias. La necesidad de que como país se continúe fortaleciendo todos aquellos procesos que implican el reconocimiento de derechos en poblaciones vulnerables. Es necesario avanzar y que se contemplen los alcances de esta reforma en las relaciones de los ciudadanos. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Paulino Vargas. Es economista, catedrático universitario. Además, ha sido profesor en la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia. Actualmente se desempeña como director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia. Asimismo, realiza de forma sistemática una labor de difusión y educación ciudadana por medio de las redes sociales y los medios de comunicación sobre temas económicos, sociales, políticos y de derechos humanos. Le damos la cordial bienvenida al señor Vargas. Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer grandemente a don Mario, a doña Laura, a Jamie, que son las personas que por parte del Colegio de Criminólogos me han contactado para invitarme a participar en esta actividad del día de hoy. Espero pues sea de mucho provecho. Incluso quiero agradecer por la apertura de que este tema, para poner este tema en discusión, para abrir la reflexión alrededor de este asunto, que es un asunto inevitablemente polémico, bien lo sabemos. Ahora, a mí se me solicitó que les hablara acerca de las transformaciones en las relaciones sociales, de nuestra organización social, asociadas a la aprobación del matrimonio igualitario. Cuando decimos matrimonio igualitario, estamos refiriéndonos a la inclusión en términos igualitarios de las parejas del mismo sexo relativamente a las parejas heterosexuales. Entonces, ¿por qué hablamos de matrimonio igualitario? Bueno, porque es hacer que la institución del matrimonio se extienda, se haga válida también para aquellas parejas no heterosexuales, las parejas del mismo sexo, que pueden ser dos mujeres o dos hombres, de manera que estas parejas del mismo sexo reciban el mismo reconocimiento ante la ley, la misma protección por parte del Estado, estén sujetas a las mismas regulaciones, finalmente compartan los mismos derechos y las mismas responsabilidades en cuanto que parejas, que también viene a ser sencillamente el reconocimiento de una realidad que estaba ahí y no una realidad del último año ni de los últimos 5 o 10 años, sino una realidad que ha estado ahí desde muchísimo tiempo antes. El hecho de que fuera invisible, de que estuviera oculta, no impedía
la realidad, no impedía el que la realidad efectivamente, las cosas son muchas veces reales, aún si la gente no se da cuenta de que lo son. Y tratándose de las parejas del mismo sexo, eso acontece, ¿verdad? Eso venía aconteciendo desde mucho antes. Ahora, como el tema planteado es el tema de las reformas, las transformaciones que en el ámbito social entraña pongámoslo más bien de esta otra forma, de esta otra manera. Como el tema planteado son los cambios o reformas sociales que nuestra comunidad, nuestra sociedad costarricense experimenta y que vienen asociadas al patrimonio igualitario, como ese es el tema planteado. Yo pienso que tal vez un punto de partida interesante que yo quiero proponerles a las personas que están siguiendo esta transmisión es pensarnos cómo era esta realidad hace, digámoslo así, 35 años atrás, 40 años atrás, y de qué forma esa realidad de hace 3 o 4 décadas atrás se ha transformado hasta culminar, por lo menos culminar momentáneamente en la aprobación del matrimonio igualitario. Y yo creo que tal vez una manera de entender el cambio que hemos experimentado es ubicarnos en la mirada de la mayoría de la población que no era parte de esta población que llamamos población sexualmente diversa, o como es usual designarla hoy día, población LGTBIQ+. Esas son de siglas para designar las distintas, como decirlo, los distintos posicionamientos identitarios de los diversos componentes de esta población. La población LGTBIQ+, o más sencillamente la población, más sintéticamente la población sexualmente diversa. Entonces, yo les propongo como punto de partida de eso. ¿Cuál era la mirada hace 30, 35, 40 años atrás? La mirada por parte del sector mayoritario de la población que no correspondía a ese sector particular que hoy llamamos, hace 35 años no se les llamaba así, que hoy llamamos población LGTBIQ+. ¿Cómo era la mirada de esa población, de esa mayoría de la población? Que digamos era la población, podríamos decir la población heterosexual, podríamos decir también que era la población situada dentro del espacio de legitimidad propio de una sociedad heteronormativa, o sea, una sociedad basada en el principio de que la heterosexualidad es obligatoria, que todo mundo se supone que debe ser heterosexual, y que como todo mundo se supone debe ser heterosexual, el hecho de que haya algunas personas que no lo sean las convierte en una anomalía, en un caso extraño, incluso patológico, ¿verdad? Como lo concibió la medicina desde el siglo XIX. La medicina concibió la homosexualidad desde el siglo XIX como una enfermedad y la tipificó como una enfermedad que hasta en 1990 la OMS la sacó de la lista de enfermedades. Pero bueno, ¿cuál era la mirada de esa mayoría heterosexual, de esa mayoría que vivía de acuerdo con las normas de una sociedad donde se suponía que todo el mundo debía ser heterosexual? Que nadie podía no ser heterosexual y que la persona que no lo fuera era más que un bicho raro, de hecho, una persona enferma. E incluso en alguna medida una persona que ni siquiera era un ser humano en el pleno sentido de la palabra. Bueno, yo creo que esa mayoría heterosexual que vivía de acuerdo con esa norma de la heterosexualidad, básicamente para esa mayoría, esa población distinta, esa población que hoy llamamos sexualmente diversa, no existía. Era invisible, esa población era básicamente invisible. Se sabía que existían, se sabía que estaban en algún lado, se sabía que por ahí andaban, pero no se sabía quiénes eran exactamente ni qué hacían. Se sospechaba, sobre muchas personas caía la sospecha, ¿verdad? Este fulanito debe ser, voy a usar los términos que eran corrientes usarlos, que eran corrientemente utilizados en aquel momento, pero que siguen siendo frecuentes hoy día. Este fulanito debe ser playo, ¿verdad? O debe ser maricón, o debe ser chigüirro, etcétera.
había muchas designaciones de ese tipo muy infamantes, muy ofensivas, muy humillantes. O esta fulanita probablemente es tortillera, ¿verdad? Es una marimacho, tortillera. Existía esa sospecha, pero para la mayoría heterosexual, esa población era un misterio. Esa población estaba oculta, no se sabía dónde estaba. O sea, nada más era una población sobre la cual circulaban sospechas y señalamientos, ¿verdad? Y por debajo descalificaciones. Cuando de alguien se confirmaba que efectivamente era homosexual, sobre esa persona caía la condena social más violenta, ¿verdad? La condena social que incluso durante una gran parte de la historia de Costa Rica y significaba incluso la penalización, ¿verdad? La cárcel, el convertir el hecho de ser esa persona homosexual en un crimen susceptible de castigo, ¿verdad? De castigo penal. Efectivamente así fue, creo que hasta inicios de los años 70. Bueno, esa era la mirada desde la perspectiva de la mayoría de la población, esa mayoría heterosexual, esa mayoría que vivía de acuerdo con la norma de la heterosexualidad, que se casaban entre hombre y mujer, que tenían relaciones normalmente solo entre hombre y mujer, y que fundaban sus familias de acuerdo con esos principios. Para esa mayoría, efectivamente, esa población era un misterio. Alrededor de esa población existían muchísimos prejuicios, muchísimas ideas cargadas de contenido negativo. Era una población considerada una especie de monstruo, un monstruo que estaba por ahí, que era terriblemente dañino, que era terriblemente perverso, pero que no se sabía exactamente dónde estaba, sobre el cual más que nada se sospechaba, ¿verdad? Porque no se sabía exactamente dónde estaba. En algún momento esto empezó a cambiar. En algún momento esa invisibilidad empezó, esas tinieblas que cubrían a esta población empezaron a aclarar. Esa, digámoslo así, esa niebla sumamente densa que ocultaba a esta población empezó a disolverse. Y comenzó a evidenciarse que sí, que ahí estaban, que eran parte de la sociedad costarricense. ¿En qué momento empezó a darse esa visibilización? A mí me parece que eso empezó a darse hacia la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo y más claramente a lo largo de los años 90 del pasado siglo. Digamos, a finales de los 80, un acontecimiento famosísimo es cuando en 1990 se hace una convocatoria a un encuentro internacional de mujeres lesbianas y eso levanta un polvorín espectacular en la sociedad costarricense. Fue todo un escándalo, como que fuese a caer fuego sobre Costa Rica. E incluso el gobierno, en ese momento todavía estaba Oscar Arias como presidente, no había empezado el gobierno de Calderón Purnia. Eran los últimos meses del primer gobierno de Oscar Arias. El gobierno puso en marcha todo un mecanismo represivo para tratar de impedir aquella reunión de las lesbianas, pero bueno, aquello visibilizó que las lesbianas estaban ahí y que eran capaces de organizarse y que eran capaces de hacer un encuentro internacional. Pero antes de eso ya había empezado a sentirse en Costa Rica las consecuencias de la pandemia del SIDA. El SIDA surgió inicialmente en Estados Unidos. Los primeros casos que se dieron por lo menos los primeros casos que se dieron a conocer a nivel mundial surgieron en las ciudades de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, en los Estados Unidos, a inicios de los 80, por ahí de 1981. Los primeros casos en Costa Rica aparecen como hacia el 83, 84, pero eran en personas hemofílicas que habían sido contagiadas por transfusión de sangre. Y es hacia el 85, 86 que por primera vez empiezan a aparecer hombres homosexuales enfermos de SIDA. Y entonces aquello desató una especie de campaña de terror. El SIDA mismo se convirtió en un factor aterrorizante para la población, pero un factor que sumaba una estigmatización adicional sobre la población homosexual masculina y sobre la población trans también.
que han sido siempre, hasta el día de hoy, las dos poblaciones más afectadas por el VIH. Entonces, alrededor del SIDA surgen un montón de mitos, incluso alimentados por médicos y científicos. Mitos en el sentido de que eran mitos que construían nuevas estigmatizaciones, nuevas monstrificaciones alrededor de la población homosexual masculina y también la población trans. Incluso hubo un periodo de fuertísima represión policial, estamos de nuevo hablando del gobierno de Oscar Arias, 1986, 87, con redadas en bares y discos, con gente metida en perreras, exhibidas públicamente, en una época en que exhibirse públicamente como hombre homosexual significaba una muerte social, en una época en donde eso o efectivamente ocurría. Parte de la represión a que se dio lugar en ese momento fue exhibir públicamente a muchachos que estaban en un bar o en una disco, estaban tomándose una cerveza en un bar o bailando en una disco gay, y la policía llegaba, hacía redadas, se los llevaba en las perreras, se los exhibía públicamente. Aquello fue terrible, pero también tuvo el efecto adicional, el efecto colateral de visibilizar a esta población, visibilizar monstrificándola. O sea, una población que siempre había estado en el imaginario popular como una población, la representación en el imaginario popular de esta población era una representación monstrificada, se monstrificaba adicionalmente con toda la asociación que se hacía con el SIDA, convirtiendo a la población homosexual prácticamente en una población apestada que era la que difundía la peste, ¿verdad? Pero bueno, ese tuvo esa virtud, bueno, esa relativa virtud, este efecto colateral de visibilizar a esta población, Si no tuviéramos preguntas, de empezar a sacarla a la luz, de empezar a sacar a la luz ante la población. Y eso tuvo la consecuencia positiva de que esta población, estoy hablando especialmente de la población homosexual masculina, empezó a verse en la obligación de empezar a organizarse políticamente. O sea, el SIDA tuvo, con todo lo terrible que fue el SIDA, en términos del terror que el SIDA mismo causaba, más la represión policial, la represión policial y la violentísima estigmatización, con toda esa combinación terrible de factores, sin embargo, tuvo el efecto positivo de que empujó a esta población homosexual masculina a empezar a organizarse. Una población que era totalmente desorganizada, que ni siquiera tenía la menor noción de poseer ningún derecho, que ni siquiera creía que pudiera tener derecho a tener derechos. De pronto descubre que o defiende sus derechos o se mueren, ¿verdad? Y de hecho la organización inicial era una organización que tenía más un carácter humanitario, más de acompañamiento, de apoyo a las personas enfermas, muchas veces enfermos de SIDA que eran lanzados a la calle por su propia familia, entonces se les daba apoyo, acompañamiento, asistencia, incluso apoyo y acompañamiento hasta su muerte, ¿verdad? Para que no fuera una muerte en soledad. Y ahí hay un embrión de organización que surge en ese contexto. Y también es un momento inicial donde esa densa neblina que tapaba a esta población y la hacía invisible, esa densa neblina empieza a levantarse y la gente, el resto de la gente, la mayoría heterosexual comienza a darse cuenta que están ahí. Todavía bajo una mirada monstrificante, ¿verdad? Una mirada llena de estigmatización, pero comienza a darse cuenta que están ahí y que están dentro de la sociedad costarricense. No están ni por encima, no están ni flotando en el aire, ni metidos bajo la tierra, ni ocultos en las alcantarillas, están en la propia sociedad costarricense. Y ya eso comienza a significar un cambio importante en la sociedad costarricense, en la cultura costarricense y en la mirada desde la cual la sociedad costarricense observaba a esta población. En los años 90, este proceso va poco a poco adquiriendo madurez. En determinado momento, en los años 90, viene la pelea por los antirretrovirales,
a nivel mundial comienzan a aparecer los medicamentos antirretrovirales. Se comprueba que los medicamentos antirretrovirales permiten controlar la infección del SIDA, no curarlo, pero sí controlar la infección y permitirían que la persona pueda seguir una vida relativamente normal y convierten al SIDA en una enfermedad crónica, ¿verdad? Ya no una enfermedad mortal, sino una enfermedad crónica que puede ser, que la persona puede sobrellevar y que sobrellevar de una forma tal que puede también estudiar, trabajar, hacer vida normal como otros seres, como el común de las personas, ¿verdad? Entonces viene la pelea por los antirretrovirales. La pelea por los antirretrovirales tuvo que llegar hasta la sala constitucional porque la caja se negaba a dar los antirretrovirales. Y llegar a la sala constitucional significó una visibilización adicional. Ahí hubo gente que dio la cara, que plantó su rostro ahí públicamente. Y de nuevo estamos hablando de cómo avanzamos en ese proceso donde esa neblina comienza a diluirse, ¿verdad? Esas tinieblas comienzan, las tinieblas que rodeaban a esta población empiezan a llenarse de lucecitas y comienzan a distinguirse algunos rostros, ¿verdad? Hacia 1998, octubre de 1998, se da lo que se llama, en aquel momento se llamó el primer encuentro gay lésbico de Costa Rica, el primer encuentro LGTBI de Costa Rica, en aquel momento se llama, algo así se le puso el nombre, octubre de 98. Hacer ese primer encuentro en aquel mes de octubre, aquel lluvioso mes de octubre de 1998, era significativo. O sea, que eso daba muestra, era indicador de un proceso de maduración política, que era también un proceso de reconocimiento identitario y de reivindicación de derechos. O sea, era una población que ya, cuando digo reconocimiento identitario, me refiero al hecho de reconocerse a sí mismo. Una población que anteriormente no se reconocía a sí misma, no creía tener ningún lugar en esta sociedad. Su único lugar era un lugar de negación, ¿verdad? Era una vida escindida en partes. Una cosa era la vida con mi familia y la vida en mi trabajo, y algo completamente distinto era mi sexualidad y mi afectividad. Mi sexualidad y mi afectividad tenían que vivirse totalmente en secreto, totalmente en forma clandestina. Incluso esa clandestinidad obligaba a un desconecte entre afectividad y sexualidad. Era demasiado difícil tener una relación afectivamente satisfactoria y estable cuando la sexualidad tenía que vivirse como una sexualidad clandestina, escondida y culpable. Pues, y eso hacía tremendamente difícil que estas personas se reconocieran a sí mismas como personas que tienen un lugar dentro de la sociedad costarricense. Era un lugar negado. O sea, el lugar que la persona se daba a sí mismo era la cara que mostraba a su familia o en su lugar de trabajo o en su lugar de estudio. Esa era la vida en la cual se trataba de ganar alguna legitimidad ante la sociedad. Pero para eso había que ocultar todo lo demás. Todo lo demás tenía que vivirse como si fuera otra persona, como si fuera otro ser humano, incluso como si fuera otra sociedad u otro planeta, ¿verdad? Pero resulta que cuando ya a las alturas de octubre del 98 se tiene ese primer encuentro LGTBI en Costa Rica, ahí hay una maduración política, un autorreconocimiento como ciudadanos y ciudadanas costarricenses y una reivindicación de derechos. Ya llegados a ese punto, es un colectivo que ya ha cobrado conciencia de que tiene derecho a tener derechos, porque 10 o 15 años atrás ni siquiera había conciencia sobre eso. Cuando entra el nuevo siglo vienen diversos acontecimientos. En 2003 el abogado Yashin Castrillo presenta un recurso de constitucionalidad en la sala cuarta. Yo los términos específicos, precisos de aquel recurso de Yashin no los recuerdo, pero básicamente era cuestionando que hubiera desigualdad en materia de reconocimiento de las familias y las parejas del mismo sexo, cuando la Constitución se supone que garantizaba igualdad a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Parecía como muy elemental, si la Constitución dice que todos y todas somos iguales, ¿por qué en ese aspecto particular había desigualdad? Es básicamente, a lo que yo recuerdo, ese fue el cuestionamiento de Yashin, que la sala lo rechazó, como rechazó otros recursos que posteriormente Yashin presentó.
Hacia 2005 viene la fundación del Movimiento Diversidad, liderada por Abelardo Araya. Yo personalmente me integré al Movimiento Diversidad en 2005. El Movimiento Diversidad comenzó a hacer algunas cosas que también significaron aportes importantes bajo el liderazgo sumamente valiente, sumamente audaz y enérgico de Abelardo. Se comenzaron a hacer algunas cosas que comenzaron a visibilizar aún más a este colectivo LGTBI. Por ejemplo, para las elecciones de 2006 se formularon cuestionarios que se les hicieron llegar a cada uno de los candidatos con una serie de preguntas donde se les pedía que tomaran posición en relación con los derechos de la minoría LGTBI de Costa Rica. Se les pedía, pronúnciense sobre esto, nosotros vamos a dar a conocer sus respuestas ante la población LGTBI para que la población tenga mejor criterio a la hora de decidir a quién le va a dar el voto. Y en la medida de lo posible, que no vote por candidatos que discriminan. Aquello fue un paso importante. En los años siguientes se ganó mucha visibilidad. El liderazgo de Abelardo fue un liderazgo que contribuyó muchísimo a dar esa visibilidad. Hasta que en 2009 se realiza la primera marcha del orgullo, la primera marcha del orgullo, junio de 2009, que fue una marcha chiquitita, fue un poquito de gente. Ya la marcha del orgullo había tenido un antecedente, por lo menos que yo recuerdo, alrededor del 2001, por ahí, 2002, de un encuentro que se hizo en la Plaza de la Democracia, pero era solamente un encuentro con stands y locales ahí en la Plaza de la Democracia, encerradito, ahí, encerradito de manera que desde fuera, desde la calle no se pudiera ver quiénes estaban adentro, ¿verdad? Todavía ahí había mucho temor a que le vieran el rostro a las personas, ¿verdad? Entonces, el encuentrito ese que se hizo ahí en la Plaza de la Democracia fue diseñado de una manera tal que todo quedaba mirando hacia adentro y hacia la calle lo que quedaban era, digamos, la parte posterior de los distintos locales que fueron ahí ubicados, de manera que desde afuera no se podía ver a quienes estaban adentro. Pero en el 2009 se da esa primera marcha que en los años sucesivos va a ir creciendo y comienzan a aparecer muchas otras organizaciones, nuevos liderazgos, comienza a aparecer mucha gente joven. ¿Qué es lo importante de todo esto y por qué yo pues hago una especie de recuento histórico, un poco un anecdotario, de cierto modo una especie de anecdotario de algunos hechos relevantes a lo largo de esa historia de 30 y resto de años? ¿Qué es lo importante de eso? Que cada una de estas cosas fue significando sacar a la luz, ir sacando a la luz poco a poco a esta población. Esa población, como les digo, como les decía al inicio, esa población que hace 35 años vivía completamente oculta. Para la mayoría heterosexual se sabía que esa población estaba ahí, no se ignoraba su existencia, pero no se sabía exactamente a dónde estaba. Porque esa población permanecía permanentemente jugando un juego de máscaras para ocultarse a sí misma, ¿verdad? Las personas LGTBI nos ocultábamos de mil formas, procurábamos de mil formas estar ocultas, estar invisibles, no ser detectadas, ¿verdad? Teníamos que jugárnoslas para no ser detectadas. Y como les decía antes, teníamos que dar una cara frente a nuestra familia, una cara frente a nuestros compañeros y compañeras en la universidad, o ya cuando estábamos incorporados al trabajo frente a los compañeros y compañeras en el trabajo, esa cara que difería de la realidad de nuestra vida sexual y de nuestra afectividad, ¿verdad? Bueno, salir de esa invisibilidad, comenzar a hacerse visibles, comenzar a hacerse, a mostrar que sí estábamos ahí, que siempre estuvimos ahí, que ni llegamos de Marte, ni es que salimos de las profundidades de la Tierra, ni es que llovimos del cielo, ¿verdad? Estábamos siempre ahí. Todos esos 35 años, estos 35 años ha sido una historia de poco a poco hacerse visibles, poco a poco decir presente, aquí estamos, somos parte de Costa Rica. Somos parte de Costa Rica como cualquier hijo de vecino, cualquier hija de vecino, como cualquier fulano o fulana. Ha sido un proceso gradual a lo largo de este tiempo. Yo soy parte
de una generación que a mí se me ocurre decir que somos una generación puente, porque somos una generación que vivimos la invisibilidad, vivimos la transición y estamos viviendo la visibilización. O sea, sufrimos toda la represión, la negación, la discriminación que significaba la vida para una persona homosexual en los años 70, en los años 80, toda la negación total, la discriminación, la estigmatización violentísima, ¿verdad? La monstrificación de las personas homosexuales, éramos monstruos, así, no había otra, no había otra palabra que mejor lo describa. El imaginario popular representaba a una persona homosexual como un monstruo perverso, corrompido, bueno, dañino en muchísimos sentidos, incapaz de hacer nada bueno, etcétera, ¿verdad? Promiscuo, ¿verdad? Esas eran las representaciones monstrificadas que había en el imaginario popular. Entonces, la negación completa, la invisibilidad completa. Bueno, esta generación de la que yo soy parte, vivimos aquello, vivimos la transición, de alguna manera podemos presumir de que empujamos hacia el cambio, provocamos esta transición, fuimos los que comenzamos a romper el cascarón, o de alguno, como también lo he dicho en otras oportunidades, fuimos los que empezamos a salir del fondo de la caverna para empezar a asomarnos a la luz, ahí venciendo muchos obstáculos, rompiendo muchas paredes que nos impedían avanzar, haciendo a un lado muchas rocas que se nos ponían en el camino para no permitirnos pasar. Fuimos rompiendo eso para aproximarnos a la luz, a salir a la luz desde el fondo de la caverna, porque generalmente se utiliza la metáfora el closet, ¿verdad? Salir del closet, pero yo creo que la metáfora del closet es demasiado dulcificada, es una metáfora muy suavizada. Si fuera tan simple como salir del closet, pues era muchísimo más difícil que salir del closet. Era literalmente salir de lo profundo, de una profunda caverna, a empezar a ver la luz fuera de la caverna. Mi generación hizo eso. Cuando digo mi generación, son gente de mi edad, son más grandes que yo, o un poco menores que yo. Yo tengo 72 años. Digamos, gente entre los 50, digamos, entre los 50 y los 75 años, esa generación, pasamos de la invisibilidad, comenzamos a romper comenzamos a hacer que se levantara esas tinieblas y que comenzara a llegar la luz. Fuimos, digámoslo así, los que rompimos las paredes para salir de la caverna hacia la luz del sol. Las nuevas generaciones de alguna manera heredan eso y lo potencian con muchísima energía, con muchísima iniciativa, de una manera muy rompedora. La gente joven ha hecho avanzar este proceso, pero de alguna manera mi generación tiene ese mérito y somos, como lo digo, una generación puente entre la invisibilidad de hace 35, 40, 50 años atrás, todo el proceso para romper esa invisibilidad y comenzar a mostrarnos. Que mostrarse es finalmente plantarse frente a la sociedad costarricense y decir, mira, aquí estamos, y no somos monstruos, no venimos de Marte, no salimos del fondo de la Tierra, no hemos nacido de un huevo puesto por un dinosaurio, nada de eso, somos hijos de un papá y de una mamá, venimos de una familia común y silvestre, estudiamos, trabajamos, lloramos, reímos, cantamos, igual que cualquier ser humano. Podemos ser capaces de cosas buenas y de cosas malas. O sea, el ser una persona homosexual, el ser una persona gay, lesbiana, transexual, transgénero, no significa que uno sea capaz ni de ser mejor persona ni de ser peor persona. Igual que cualquier otro ser humano puede ser capaz de cosas muy buenas, muy bellas, muy sublimes, o de cosas horribles. Igual que cualquier otro ser humano. De eso se ha tratado este cambio, que para la sociedad costarricense no ha sido fácil. La sociedad costarricense tuvo que ver cómo esta gente emergía de las tinieblas y se plantaba frente a la misma sociedad para decirle, mira, aquí estamos, somos hijos de ustedes, somos hermanos de ustedes, somos primos, somos amigos de ustedes, somos compañeros de trabajo, somos compañeros de estudio de ustedes, nos topamos en la calle, hacemos filas
en el bus igual que ustedes, etcétera. Y aquí estamos. Y resulta que somos ciudadanos y ciudadanas que también pagamos impuestos y que cumplimos la ley, y que si no cumplimos la ley podemos ir a la cárcel igual que ustedes por haber incumplido la ley. Pues entonces reconozcan, ¿no? Reconozcan que somos ciudadanos y ciudadanas igual que ustedes y que deberíamos tener los mismos derechos que tienen ustedes. El matrimonio igualitario, a fin de cuentas, es eso. El matrimonio igualitario es esa reivindicación de la ciudadanía en un contexto democrático. En una democracia donde se supone que todas las personas son iguales ante la ley, y que esa igualdad ante la ley no puede estar mediada por ningún criterio, no puede estar mediada ni por el color de la piel, ni por el color de la piel, ni por la preferencia sexual, ni por la religión, ni por ninguno de esos factores. O sea, la ley en democracia tiene que ser igual para todo el mundo. Si no, no estamos hablando de democracia y no estamos hablando de verdadera ciudadanía. El carácter la condición de ciudadanía significa necesariamente igualdad ante la ley, igualdad en los derechos y en las responsabilidades, en ambas cosas. Que esto se ve, digámoslo así, contagiado o afectado o permeado, coloreado, usemos mejor ese término, coloreado por la religión. Sí, eso es evidente que se ve coloreado por la religión. Que hay concepciones religiosas opuestas a el reconocimiento del matrimonio igualitario, es evidente que así es, innecesario decirlo. Que hay concepciones religiosas que siguen sosteniendo una visión monstrificada de las personas LGTBIQ, sí, efectivamente. O sea, hay personas que siguen reiterando versículos de la Biblia donde dicen que si un hombre yace con otro hombre como con mujer, ese hombre debe ser muerto, esos hombres deben ser muertos, deben ser condenados a muerte. Hay un versículo de la Biblia que lo dice así, pero también hay versículos que dicen que no se pueden comer cierto tipo de carne, que no se pueden vestir cierto tipo de tejidos, que las personas con alguna discapacidad física, como podría ser una persona no vidente, no puede acercarse al altar, que eso está vedado para esa persona. Bueno, ahí la Biblia también dice eso, pero de esas cosas nadie se acuerda, solo se acuerdan del versículo que habla de un hombre que yace con otro hombre, ¿verdad? Digamos, todo eso sigue existiendo. Lo que yo ahí diría es lo siguiente. Primero, el respeto total a la creencia religiosa de cada quien. Aquí, digamos, si desde las poblaciones LGTBIQ se exige respeto, se exige y se busca un mundo sin discriminación y se procura establecer principios de igualdad universales y principios de derechos humanos universales, y eso es lo que se busca, pues igualmente hay que defender el derecho de cada persona a tener la fe religiosa que quiera tener y a practicarla con absoluta libertad. Eso así debe ser. Es parte inherente a la democracia misma. Es parte inherente a la condición de ciudadanía de que he estado hablando. Entonces, ese principio de libertad religiosa, derecho a tener la fe que se quiera tener y a practicarla, eso es parte del posicionamiento en que alguien como yo se ubica. Y es un principio que yo defiendo. Pero también tengamos presente una cosa, como parte de ese proceso de monstrificar, de quitar del imaginario popular esas ideas que monstrifica, que convierten en monstruo a las personas LGTBI, también hay que entender que las personas LGTBI son religiosas. No todo el mundo, hay personas que no lo son, yo mismo no lo soy, yo no soy religioso, pero hay muchísimos gays y lesbianas, etcétera, que son personas religiosas y con absoluta convicción. Tienen su fe religiosa y la practican con total convicción. Yo creo que las distintas religiones deberían tener eso en cuenta. Deberían tener eso en cuenta que dentro de su feligresía hay personas LGTBIQ y son personas que tienen una fe religiosa sincera. Y las iglesias, las religiones deberían tener la capacidad
de darle una acogida amorosa y respetuosa a estas personas. Ahora, por otro lado, yo creo que también hay que entender que aquí no estamos hablando del matrimonio en sentido religioso, sino del matrimonio en su acepción, digamos, civil y democrática. El matrimonio como un derecho, mejor dicho, como una institución reconocida a través de las leyes, que es parte del ordenamiento jurídico de una sociedad democrática. En una sociedad democrática, las personas se unen a una pareja a la cual aman, un hombre o una mujer, quien sea, une su vida a otra persona a la cual ama, y el Estado, la ley, concede un reconocimiento a esa unión. Al conceder un reconocimiento, le da la protección de las leyes y establece una serie de derechos, pero también una serie de responsabilidades, ¿verdad? Eso es el matrimonio en su sentido civil, eso es el matrimonio como parte de los derechos de ciudadanía y como parte de un orden democrático. De eso estamos hablando, no estamos hablando de matrimonio en sentido religioso. El matrimonio en sentido religioso tiene sus propios significados, tiene sus propias connotaciones y está bien, eso es muy respetable. Es lo propio de cada religión. Las distintas religiones no necesariamente son idénticas en la forma como conciben el matrimonio, pero dentro de los límites de la religión está muy bien. Y es absolutamente respetable, pero no estamos hablando de eso. Aquí nadie le exige a ninguna iglesia, a nadie le exige a ninguna iglesia casar a dos hombres o casar a dos mujeres. Si dos hombres se quieren casar o dos mujeres se quieren casar, bajo la normativa del matrimonio igualitario, lo harán de acuerdo con las leyes del Estado democrático. Nada más que eso. Y finalmente, por allá y terminando, yo sé que ya se me está acabando el tiempo, me queda poquito. Porque me dijeron que eran 40 minutos, yo creo que ya voy como por 39. Yo quisiera hacer una consideración. Vean, no es cierto que el matrimonio, o sea, no es, por lo menos no es empíricamente, históricamente sustentable la idea de que el matrimonio es una institución natural. No, o sea, si la antropología ha estudiado suficientemente eso, las formas de familia y las formas de matrimonio a lo largo de la historia de la humanidad en distintas culturas son muy diferentes, son muy diversas. El matrimonio es fundamentalmente una institución histórica y una institución cultural, no una institución natural. La reproducción, si ustedes quieren, es la reproducción fisiológica, la reproducción humana o de cualquier especie, es un fenómeno natural, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Y de hecho, los matrimonios heterosexuales muchas veces deciden no tener hijos. Y eso no quita que sean un matrimonio en el pleno sentido de la palabra. Un matrimonio mayor ya no puede tener hijos y eso no impide que sea un matrimonio que merece todo el reconocimiento y todo el respeto. Entonces, yo como última idea, que ya para terminar, que quiero dejar es recalcar eso. El matrimonio es una institución histórica y cultural que ha tenido, igual que la familia y matrimonio son instituciones históricas y culturales que han tenido formas diversas en diversos momentos de la historia y en diversas culturas. De lo que se trata ahora es de hacer un nuevo aporte a la institución del matrimonio como institución dentro del orden de la institucionalidad democrática y ojalá un aporte que contribuya a que el matrimonio en adelante sea un lugar donde haya mayor igualdad, mayor respeto, donde efectivamente las bases sean el amor. Si es que algún aporte ha de venir de la población gay y lesbiana al tener acceso al matrimonio, ojalá sea eso. Aunque probablemente las parejas gays y lesbianas van a tener problemas similares a los que tienen las parejas heterosexuales. Porque como dije antes, ser gay o lesbiana no significa nada más que una diferencia con respecto a la persona con la cual uno se acuesta. Porque al final de cuentas somos simplemente seres humanos como cualquier ser humano, capaz de lo bueno y de lo malo, igual que cualquier ser humano, y eso también vale, estoy segurísimo que eso también vale para los matrimonios entre parejas del mundo. Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias, creo que me pasé como un minuto y ya aquí termino mi exposición porque creo que vienen preguntas. Muchísimas gracias, don Luis. Hemos elegido algunas preguntas
Entre ellas tenemos una de Paula Piedra Vázquez. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto que enfrenta la sociedad costarricense para lograr una verdadera interiorización y respeto por la igualdad de todos los seres humanos? Bueno, digamos, voy a tratar de dividir la respuesta en dos partes. Primero, la sociedad costarricense, en todo lo que tiene que ver con las poblaciones sexualmente diversas o poblaciones LGTBIQ, todavía hay mucho cambio cultural. No solamente cambio normativo institucional, sobre todo cambio cultural que tenemos pendiente de llevar adelante. Por ejemplo, todavía seguimos teniendo niñas y niños diversos que en sus propias familias son hostilizados por sus propias familias. Así. Son violentados, hostigados en su propia familia porque son niños o niñas que se manifiestan ser distintos, ¿verdad? Porque la cuestión de ser gay, lesbiana, trans es algo que se manifiesta desde muy pequeñito y eso sigue generando problemas en la familia. En los colegios y en las escuelas sigue habiendo acoso para los niños, niñas y adolescentes que son diversos. En los espacios de trabajo sigue habiendo discriminación. En los espacios educativos sigue habiendo discriminación. Sigue habiendo muchísimo estigma que circula en el imaginario de mucha gente. Entonces todavía hay un cambio cultural muy grande que tenemos, por el cual hay que trabajar, que llevará tiempo, que requiere educación, que requiere sensibilización, que requiere mayor concientización. Pero hay que también tener presente que la sociedad costarricense tiene problemas para la inclusión y el respeto respecto de otras poblaciones. Hay otras poblaciones que también sufren estigma, discriminación, violencia. El caso de los pueblos indígenas es especialmente dramático. O sea, en el caso de los pueblos indígenas sigue existiendo una visión que podríamos llamar colonial, fuertemente discriminatoria, que muchas veces da lugar a formas de violencia desembosada, directa. Bueno, eso es parte de las cosas que tenemos pendientes en Costa Rica, que tenemos que trabajar. Somos una sociedad que nos hemos presentado ante el mundo como una sociedad democrática y pacífica. Bueno, yo creo que tenemos que dejar un testimonio muy claro, o mejor dicho, tenemos que ser más coherentes en esa prédica de ser una sociedad democrática y pacífica. Y para ser coherentes tenemos que trabajar, esforzarnos sinceramente por superar esos estigmas. Por ejemplo, el estigma contra los pueblos indígenas existe en la propia población LGTBI. La propia población LGTBI tiene dificultades para entender la problemática de los pueblos indígenas y para solidarizarse. Y es paradójico que una población que ha sufrido violencia, negación y discriminación le cueste solidarizarse con esta otra población que está sufriendo violencia, discriminación y negación. Es paradójico, pero ocurre. Y yo menciono eso para tratar de ilustrar que ahí tenemos una deuda importante como sociedad y en la cual tenemos que trabajar y trabajar. Y que mencioné a los pueblos indígenas por mencionar un ejemplo. Podríamos poner otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, la población discapacitada, por ejemplo, la población de la tercera edad. Sigue habiendo muchísima violencia contra la población de la tercera edad, como sigue habiendo violencia de género, ¿verdad? La violencia contra las mujeres sigue viva en nuestra sociedad y sigue exigiéndonos un trabajo muy grande para que las mujeres puedan también ser parte de esta sociedad en igualdad con los hombres sin tener que experimentar las manifestaciones de violencia que lamentablemente siguen dándose en nuestra sociedad. Claro. De la compañera Francela Fallas nos consulta, ahora que se legitimaron las relaciones mediante el matrimonio igualitario, ¿considera usted que la lucha ahora será la sociedad costarricense que vaya a existir una parte que se niegue a los procesos de adopción? Bueno, digamos, ya legalmente los procesos de adopción están al alcance de las parejas del mismo sexo. O sea, parte del cambio de la normativa que se impulsó a partir de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma resolución de la Sala Constitucional es que tiene que haber igualdad total. O sea, no puede haber ninguna diferencia entre una pareja del mismo sexo, entre un matrimonio constituido por una pareja del mismo sexo y un
y eso incluye las adopciones. Lo que pasa es que, ahora que dijo Francela, que fue alumna mía en algún curso de maestría en la Universidad de Costa Rica hace años, y un saludo para Francela, a quien estimo muchísimo, cuando Francela dijo que se legitima las relaciones, se legitima el matrimonio, bueno, lo de legitimar es bastante relativo, ¿verdad? Queda legitimado ante la ley, pero es un poco lo que yo he venido insistiendo. Hay todavía un trabajo cultural grande que hay que hacer. Los estigmas que siguen circulando son muy fuertes, son muy violentos. Yo he podido comprobarlo de una manera muy vívida, muy directa. Entonces, pues sí, uno se podrá casar digamos, un hombre se podrá casar con otro hombre, una mujer con otra mujer, y tendrán su matrimonio reconocido ante la ley, pero ese matrimonio va a tener que seguir enfrentando un montón de negaciones a su alrededor, ¿verdad? Un montón de estigmatizaciones a su alrededor. ¿Ustedes creen, les pregunto, por ejemplo, que el comportamiento que usualmente tendría un matrimonio, una pareja casada, ante el público, en un contexto público, es, digamos, la posibilidad que tienen de besarse en público, de abrazarse en público, en un restaurante, por ejemplo? ¿Ustedes creen que una pareja del mismo sexo va a poder hacerlo con la misma libertad? No, no va a poder. Y probablemente dos hombres les va a costar todavía más que a dos mujeres. Entonces, a dos mujeres las violentan, a dos hombres probablemente todavía más. El prejuicio es aún más espeso cuando se trata de dos hombres besándose, ¿verdad? Que ya es muy violento con dos mujeres. No, o sea, hay una lucha por la legitimación, usando la palabra de Francela, que todavía tiene mucho camino por recorrer. En las propias familias, O sea, una pareja que se casa, que ya tiene el reconocimiento ante el registro civil, y su propia familia no se siente motivada a llamarles y decirles, miren, les solicito que dicha que ya su matrimonio está inscrito. No, la familia prefiere guardar silencio. Y ese silencio es muy revelador. Ese silencio es muy revelador de lo que circula por dentro, de la procesión que va por dentro. ¿Por qué el silencio? Porque ahí hay un malestar, una incomodidad que no se termina de resolver. Si hubiera la capacidad de llamar y decir, ay, fulanito, cuánto nos alegramos que ya tu matrimonio con el otro fulanito ya está debidamente legitimado y reconocido, que dicha, felicidad. No se hace eso, se guarda silencio. Y ese silencio es ruidoso, ese silencio dice mucho. ¿Por qué se guarda silencio? Bueno, como lo acabo de decir, porque hay una incomodidad, una cosa por dentro, que mejor nos quedamos con la boca calladita, no decimos nada, pero la incomodidad la tenemos ahí por dentro. Y esos son deudas culturales, digámoslo así, que pasará tiempo para que podamos terminar de superar. Muchísimas gracias, don Luis Paulino. Muchísimas gracias a las personas que participaron y que nos hicieron llegar sus preguntas. El Colegio de Profesionales en Criminología agradece profundamente al doctor Luis Paulino Vargas el que haya compartido con nosotros sus conocimientos acerca de este tema, que sin duda es de interés de nuestros profesionales, estudiantes y público en general. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión y les invitamos a seguirnos en los diferentes medios de comunicación que dispone el colegio, como lo son Facebook, Instagram y Twitter. Les instamos a participar en las próximas actividades de capacitación que el colegio llevará a cabo los próximos días. Muy buenas noches.